Bien, buenos días chicos, buenas tardes en todo caso por el reemplazo de la clase. Lo que nos toca hacer hoy continuando el contenido temático de la materia corresponde a las acciones musculares. Entonces, enseguida voy a pasar a compartirles la pantalla para que empecemos con nuestra clase. Si bien ustedes ya han llevado con anterioridad en otra materia acerca de lo que son de lo que es la musculatura, la función y todo esto, entonces solamente queda hablarles sobre no solamente el funcionamiento, sino otro tipo de acciones ni en cuanto a su anatomía o su fisiología, sino en realidad algo que viene a ser la propia acción muscular. Bien, en este momento ya estoy compartiendo la pantalla y vamos a empezar con lo que son las acciones musculares. Dentro de la musculatura, o dentro de lo que es el tejido tejido muscular propiamente, entonces sabemos que para realizar cualquier acción, cualquier movimiento, se debe tomar en cuenta principalmente la acción muscular y se debe tomar en cuenta los diferentes grupos musculares que van actuando en las articulaciones y participan en los diferentes movimientos de cada segmento. Sabemos que cada segmento va a tener alrededor de 2 a 6 movimientos que son combinados. Entonces, se necesita para la ejecución de estos movimientos que los músculos realicen una contracción, que es lo más esencial y lo más importante. En todo caso, entonces, una de las acciones principales de la musculatura va a ser, primero, tomar en cuenta lo que corresponde al origen del músculo y lo que viene a ser su inserción. Entonces, el origen del músculo se va a denominar a la unión del músculo mismo en el punto óseo en el que sea menos móvil, ¿no? En este caso, si tenemos al bíceps, está aquí en el húmero. Entonces, la unión del músculo con el hueso debe ser, en este caso en el origen, el segmento que menos movilidad presenta para que ambos puedan ejecutar un movimiento eficaz. Entonces, existen músculos que pueden tener más de 2 orígenes. Esto quiere decir que va a estar insertado en 2 huesos que van a ser poco móviles. El origen del músculo va a representar la unión muscular que trabaja con un punto de apoyo móvil. Entonces, en función a esto, vamos a caracterizar a la estabilidad de la articulación y del grupo muscular y también a la poca movilidad que pueda presentar. Entonces, en función a todo esto, tomamos en cuenta el origen y la inserción del músculo. ¿Ya? Entonces, la unión que viene a ser la unión más fija del músculo, en este caso, si tomamos en cuenta esta imagen, seguimos con el bíceps. Esta unión viene a ser el punto de adherencia íntimo de un tendón al hueso y este va a hacer que permanezca más estático al tirar, al extenderse y que va a servir como una base de acción. En este extremo
el extremo de adherencia a un hueso, este extremo de adherencia del músculo va a representar una menor o ninguna movilidad al contraerse o al estirarse. En este caso, esto se denominaría el punto de inserción. Entonces, tenemos, nuevamente repitiendo, un lugar de origen y tenemos un lugar de inserción. Si es que ustedes ven la pantalla, están ambos, ¿no es cierto? Entonces, tanto los orígenes como las inserciones se las realiza a través de los tendones sobre el tejido óseo o sobre el hueso. Entonces, si hablamos de la ubicación particular de un músculo, vamos a hablar del origen, que es el lugar donde comienza, gracias al tendón, y de la inserción, que va a ser el sitio donde el hueso acepta el músculo y termina o realiza su llegada. ¿Ya? En la unión, esta última que va a ser el punto de adherencia, va a ser la relación más íntima que va a tener el tendón muscular al hueso. En este caso se va a observar particularmente en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores. Específicamente dentro de lo que es la inserción, vamos a decir que es la unión del extremo del músculo al hueso que es de mayor movimiento. Entonces ya sabemos que el origen, repitiendo, va a ser el que tiene menos movimiento y la inserción el que tiene más movimiento. Por lo general, la inserción representa a la unión distal, especialmente en las extremidades inferiores y las extremidades superiores. En otras palabras, viene a ser el extremo opuesto en el cual el músculo se inserta y generalmente será el que produce los efectos del movimiento. Las contracciones de los músculos esqueléticos van a producir movimientos o acciones del cuerpo como una unidad global, no de forma individual, sino como una unidad global. Y esto es lo que nos dará la locomoción. Sabemos que los músculos son elásticos. Esto quiere decir que van a tener la propiedad de expandirse o extenderse o estirarse y también la propiedad de contraerse. Generalmente los músculos funcionan en pares o grupos de dos y van a ser los agonistas y los antagonistas. De manera que cuando se realiza un movimiento, vamos a usar ambos músculos. En este caso, que estamos con el ejemplo de la imagen, tenemos al bíceps, que participa como agonista en la flexión del codo, y tendríamos al músculo tríceps, que participaría como antagonista en la ejecución del movimiento de flexión del codo. Entonces, en función a esto, el agonista viene a ser el músculo que se contrae para provocar el movimiento. Y el antagonista es el músculo que hace la función contraria y por lo tanto es el que mantiene la posición de relajación, pero es una relajación relativa para compensar el movimiento. El movimiento, en este caso, de
de este segmento, si hablamos específicamente en la articulación del codo. Ambos van a funcionar de forma simultánea. En este caso, el tríceps braquial, que tiene 3 vientres, va a ser el músculo que, como les dije, participa como músculo antagonista. En función a todo esto, y como les he indicado, los músculos van a tener o se van a clasificar en músculos biarticulares, monoarticulares y poliarticulares. Porque para que una articulación se movilice, vamos a necesitar de 2 o 3 o más músculos que van a sobrepasar su recorrido en la articulación. Esto de acuerdo al número de articulaciones por las que va a recorrer este grupo muscular. Entonces, de acuerdo a esto, va a recibir el nombre de monoarticular, que son aquellos que van a atravesar una sola articulación. Y por lo tanto, su contracción solo actúa sobre esta articulación provocando su movimiento unidireccional. Por otro lado, los músculos que son biarticulares son aquellos que cruzan en su recorrido a 2 articulaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, y les decía, el bíceps braquial, tenemos en la articulación glenohumeral y en el codo. Este músculo biarticular es el que puede movilizar a ambas articulaciones en su contracción, pero lo que no puede hacer es actuar simultáneamente sobre las dos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede movilizar a la articulación del hombro mientras participa en la flexión del codo. O puede participar en cualquier movimiento de hombro mientras permanece con el codo en flexión o extensión. Pero no puede participar en ambos movimientos al mismo tiempo. En este caso son más eficaces estos músculos biarticulares cuando la articulación está en tensión sobre la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que usa una de las articulaciones como fulcro o eje o punto de apoyo y el estiramiento del músculo viene a ser como un estímulo individual para la contracción. En el caso de los músculos poliarticulares, son aquellos que van a abarcar a más de una articulación. ¿Esto qué quiere decir? Que estos músculos, al participar en más de una articulación, participan en varios movimientos, pero al igual que en el biarticular, solamente va a ejecutar el movimiento en una sola articulación. Por ejemplo, existen muchos músculos que generalmente son los largos, músculos largos que son los poliarticulares. Estos movimientos son los que en términos generales van a abarcar, como podemos observar en esta imagen, a más de 3 articulaciones, ¿no es cierto? En este caso, el músculo poliarticular, a la vez que trabaja con otros movimientos,
estos movimientos, o perdón, estos músculos van a actuar tanto como estabilizadores o como sinergistas durante el movimiento. Como ejemplo de estos movimientos, o perdón, de este músculo, de estos músculos poliarticulares, vamos a tener a los músculos a los que son los que ejecutan de mayor potencia. Un ejemplo es este que estamos viendo en la imagen, que son los gemelos, ya que realizan movimientos cortos. Por lo tanto, sus fascículos musculares van a ser cortos, pero van a terminar en un tendón común. Pero este músculo viene a ser un músculo de gran potencia. Otros músculos poliarticulares que se puedan considerar son músculos cortos, como acabo de decir, pero que tienen bastante fuerza o son poderosos, y su función va a estar en relación íntima con las articulaciones a las que corresponde, ya sea dentro desde su origen hasta su inserción. Entonces, de acuerdo a esto también vamos a poder clasificar o ver que existen diferentes tipos de contracción muscular. Normalmente o de forma general consideramos a la contracción isométrica, isotónica y la isosimétrica. Y vamos describiendo cada una. La contracción isométrica es una contracción estática. Eso quiere decir que el músculo permanece estático. Esto quiere decir que ni se alarga ni se acorta, su longitud no va a variar, pero cuando ocurre una contracción, cuando se tensa, genera fuerza. Entonces, viene de la palabra isométrico, que significa de igual medida o longitud. Es como si ustedes pusieran, por ejemplo, tomamos el ejemplo del brazo sobre la mesa o el escritorio, y solamente hacen una ligera presión, por decirles, el codo contra la mesa, y automáticamente el músculo bíceps genera una contracción muscular, pero sin producir movimiento. Ojo, entonces la contracción isométrica no produce movimiento. Tenemos a la contracción isotónica, y la contracción isotónica es también denominada heterométrica. Y esta contracción consiste en la contracción que es de mayor frecuencia cuando realizamos la mayoría de los movimientos. El término isocinético significa de igual tensión. Entonces, en las contracciones isocinéticas, o perdón, isotónicas, las fibras musculares se van a contraer y van a modificar su longitud. En este tipo de contracción, las fibras de nuestros músculos se van a acortar o bien se van a alargar. Se van a dividir en dos tipos de contracción muscular.
la contracción concéntrica y la contracción excéntrica. La contracción excéntrica es la contracción en la que el músculo actúa generando tensión para superar una determinada resistencia. Esto va a producir un acortamiento de las fibras musculares para luego producir una movilización, un movimiento de un segmento. ¿Ya? En este caso vemos que se contrae el músculo bíceps, está soportando la resistencia de esta mancuerna y se va a movilizar el antebrazo sobre el brazo. Tenemos a la contracción excéntrica, y la contracción excéntrica es aquella que ante una resistencia ejerce tensión en el músculo a la vez que lo va alargando. Ya, entonces, si vemos, vamos a tomar en cuenta el bíceps. Entonces, si en esta contracción concéntrica se ha acortado, en la excéntrica, este músculo se va a alargar y también produce movimiento. En otras palabras, sería como extender el músculo. Otro tipo de contracción muscular viene a ser la contracción ausotónica. Esta contracción es una combinación de las anteriores dos que les he mencionado, que son las isotónicas y las isométricas. ¿Esto qué quiere decir? Que al inicio de la ejecución del ejercicio se va a producir una contracción isotónica o se va a producir un movimiento, ya sea de acortamiento o de estiramiento, y luego se va a producir una contracción sostenida. En este caso, el músculo se va a estirar de forma gradual y se mantiene en una posición determinada durante unos segundos. Otro tipo de contracción muscular viene a ser la contracción isocinética. La contracción isocinética se produce cuando existe una contracción máxima del músculo a una velocidad constante en toda la gama del movimiento. Un ejemplo claro de esta contracción isocinética viene a ser en el braceo de la modalidad pecho en la natación. Entonces, estas contracciones isocinéticas no están controladas, ya que la velocidad del movimiento no se controla de forma voluntaria y tampoco se ejerce siempre la misma tensión durante el movimiento. Si tomamos el ejemplo de la brazada en esta disciplina, las tensiones no son las mismas desde el inicio hasta el final. Al inicio de este ejercicio isocinético, tenemos una leve contracción, de manera que cuando introducimos el miembro superior dentro del agua, recién se ejerce una máxima fuerza para el impulso y luego se disminuye la contracción o la fuerza para sacar el brazo del agua. A esto se refiere la contracción isocinética. Ahora bien, los músculos, los diferentes músculos esqueléticos van a tener diferentes funciones. Van a permitir la estabilidad y la movilidad corporal y también la traslación del cuerpo. Van a producir una energía calórica
a través de la tensión mecánica. Generan calor, protegen al hueso, proporcionan estabilidad articular, permitiendo sostener una adecuada postura. Y el músculo esquelético va a ser fundamentalmente como un reservorio de nutrientes que se alojan, en el que se van a alojar, grandes reservas de glucógeno como energía, y estas son las que se movilizan ante las necesidades energéticas. De sobra sabemos que las propiedades más importantes musculares van a ser la excitabilidad eléctrica, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. La excitabilidad eléctrica es cuando el tejido muscular recibe impulsos eléctricos del sistema nervioso y va a responder a los mismos generando un movimiento. La contractibilidad se define como la capacidad de acortamiento que provoca una tensión denominada fuerza de contracción. Y la extensibilidad viene a ser la capacidad del músculo para extenderse sin sufrir daño. Por otro lado, la elasticidad se refiere a la capacidad que tiene el tejido muscular para volver a su longitud original después del proceso de contracción o luego de que el músculo haya sido estirado. Entonces, hasta aquí, chicos, viene a ser una primera parte de lo que son las acciones musculares.